En el 2014 sin duda nació uno de los mejores juegos de terror. El gaming del horror estaba totalmente saturados con juegos similares a Slenderman, por lo que Five Nights at Freddy's revolucionaría el género de suspenso, agregando nuevas maneras de jugabilidad para generar tensión y mantener a sus jugadores totalmente concentrados. Pero, ¿quién es la mente maestra detrás de este título? Pues es nada más ni nada menos que Scott Cawthon, un desarrollador de juegos independiente que vive actualmente en Salado, Texas. Este señor comenzaría elaborando videojuegos desde épocas del 2000, juegos sencillos que fueron duramente criticados en su momento. Posteriormente dedicaría su vida trabajando con un estudio de animación para la creación de películas animadas basadas en relatos bíblicos. Si bien sus producciones cristianas fueron recibidas de buena manera por la crítica, estas resultaron en un total fracaso financiero. Scott se veía muy limitado con el dinero, por lo cual no contaba con muchos recursos necesarios para solventar a su familia. De hecho, trabajó un tiempo como cajero de supermercado y tuvo muchos más empleos. Si bien desarrollar videojuegos era su pasión, no era algo que le ayudara a mantener una estabilidad económica. Scott simplemente llegó a pensar que toda su vida solo fue desperdiciada, que no tenía sentido elaborar videojuegos porque no le beneficiaban en nada, así que un día elaboró el que sería supuestamente el último título elaborado por Scott, el cual se llamó Chips and Sons, o Chips y su hijo. Un juego que reciclaba los temas cristianos y los combinaba con las aventuras de un castor antropomorfo. El juego igualmente fue un fracaso y el punto más criticado de este fueron las animaciones que junto con los movimientos de personajes se sentían como si se trataran de robots o algo mucho mejor, animatrónicos. Esta palabra fue nacimiento de una nueva idea, puesto que toda la crítica y los jugadores decían que todo juego producido por Cawthon era horrible, así que Scott se esforzaría por traer algo mucho, pero mucho más terrorífico. Con la idea de elaborar un título basado en sus malas críticas, Scott comenzó a diseñar un nuevo proyecto. El concepto era simple y de hecho muy sencillo, pues Scott no contaba con el dinero suficiente como para realizar algo impresionante gráficamente. Scott Cawthon, para elaborar este nuevo proyecto, publicaría en su sitio web un anuncio pidiendo donaciones para su nuevo proyecto, donde recaudó la enorme fortuna de $0. Scott, un poco desilusionado, terminó de realizar su último proyecto y lo publicó en su página, sin saber las consecuencias que este videojuego traería a su vida. Durante 2014, Scott Cawthon, sin saberlo, no tenía competencia en juegos de horror, y ese fue el punto que llevaría a Five Nights at Freddy's a la fama. Este juego de cierta manera era una innovación para los juegos de horror. Scott figurativamente daría clases de cómo generar tensión y suspenso para un videojuego, y es que Cawthon no tenía ni la mínima experiencia de cómo realizar el terror y aplicarlo y adaptarlo a un videojuego. Five Nights at Freddy's obviamente mejoró su vida, y en palabras del propio Scott, fue un éxito provocado por el mismísimo Dios, como diría el meme. Scott le agradece bastante al de arriba. Aunque al parecer todo iría bien para Scott, pues la verdad al principio no fue así, ya que él entró en una presión constante al saber que los fans estaban ansiosos por conocer más del juego, de la historia, y esto llevó a que Scott en pocos meses desarrollara Five Nights at Freddy's 2. Y muchos creerían que desarrollar un videojuego sería totalmente fácil, pero recordemos que Snap solo mantiene sus bases en una sola persona. No es nada sencillo llevar una franquicia totalmente solo. Scott hasta recientemente con Help Wanted y Security Breach pudo darse el lujo de descansar, puesto que ya hay un equipo detrás de las nuevas entregas, pero ¿se imaginan siquiera las dificultades que pasó Scott antes y durante la fama de Snap? Literal, era una sola persona llevando un proyecto tan grande. Eso sin duda fue totalmente estresante y pesado. Scott nunca soñó tener una fama tan grande como la mantiene ahora, ni siquiera una estabilidad financiera tan alta,
ahora ya puede donar el dinero que quiera a organizaciones cristianas y no ser el que recibe esas donaciones. No estoy diciendo que Scott tuviera una total miseria, pero sí se encontraba en una difícil etapa para su vida. El mismo Scott mencionó en una entrevista que se sentía melancólico al pensar que toda su carrera como desarrollador fue una total basura. Pero él mismo menciona que si no hubiera pasado todas esas dificultades, no hubiera llegado hasta donde actualmente se encuentra. Sin duda, Scott Cawthon es una persona que usó las malas críticas y los malos comentarios para crear algo nuevo, creativo, interesante y un concepto nunca antes visto en los videojuegos de terror. Pero dejemos que el propio Freddy nos diga qué piensa de Scott Cawthon, su creador. Pues, Scott es un dios, el creador. Es un papucho, su cara fue tallada por los mismos ángeles. ¡Viva Cawthon Rey!